Hay datos que contradicen los tópicos. Los alemanes son más aficionados que los españoles a la siesta, que parece está dejando de ser una costumbre típica de nuestro país. La siesta del carnero, del lirón, del vencejo, del viajero, del rico, del pobre. Hay tantos tipos de siesta como amantes de este hábito tan saludable y tan nuestro que comienza ya a ser historia. Hola, aquí estaba yo echándome una siestecita, porque como en España todos los españoles duermen la siesta, pues bueno, es una costumbre que ya se me ha pegado por estar aquí, como que todo el mundo duerme todos los días. Pero bueno, ahora que lo pienso, yo creo que esto es uno de los falsos mitos que nos han contado en América, o al menos en muchos de los países de América, que creemos que en España todo el mundo duerme la siesta, que la siesta, que la siesta, que la siesta. En el video de hoy yo te voy a contar si eso es verdad. Después de haber estado viviendo casi 3 años en España, creo que tengo la respuesta a esa gran interrogante de que si todos los españoles duermen la siesta, de que si la siesta existe, es una tradición, es un mito o lo que sea. Yo te lo voy a contar en el video de hoy, así que tú quédate. Te doy la súper bienvenida a este canal. Mi nombre es Yarlet, soy cubana que vivo en España y comenzamos. La siesta en España es una práctica muy común y sencilla, especialmente en los meses de verano, sobre todo en un horario de 2 a 4 de la tarde. La realidad es una tradición que muchos conocen, pero que no todos ponen en práctica. La siesta es una práctica muy recomendada y saludable según los científicos. Médicamente es una consecuencia natural del descenso de la sangre del sistema nervioso al sistema digestivo. La mayoría de la sangre se dirige al estómago para realizar una buena digestión. Por ello, después de las comidas, sobre todo del almuerzo, suele haber una caída del estado de alerta. Digo del almuerzo porque suelen ser las más copiosas, ¿saben? La de mayor cantidad. A pesar de que España es muy conocida por esta famosa siesta, su origen no radica en este país. El origen de la siesta se remonta al Imperio Romano. La palabra siesta proviene del latín sexta, que hace referencia a la sexta hora del día. Los romanos dividían el día en periodo de luz de 12 horas. La sexta hora del día corresponde al periodo de la 1 de la tarde en España en época de invierno y a las 3 de la tarde en época de verano. Para conocer el origen de la siesta en España tenemos que remontarnos a la época de la Guerra Civil, cuando muchos de los españoles tenían que tener más de un trabajo para poder sustentar a sus familias, y lo hacían en horarios partidos de mañana y de tarde, por lo que regresaban a sus casas para almorzar, recuperar fuerzas y pues bueno, después seguir trabajando en una jornada de la tarde, y aprovechaban este espacio que tenían para pues descansar y reposar y poder tener fuerzas para continuar su trabajo. Es cierto que hubo una época en la que prácticamente en toda España se ponía en práctica este tipo de costumbre. Yo siento que esto es debido a diversos factores. Por ejemplo, siento que el clima es un factor fundamental que determina si tú te puedes echar una siesta o no, o si quieres. Porque, por ejemplo, aquí en España, en el horario del verano, sobre todo, en el rango comprendido entre las 2 y las 4 de la tarde, hace un calor insoportable, en donde todo cierra prácticamente, las tiendas, los mercados, muchos centros de trabajo, muchos restaurantes, bares cierran en ese horario después de las 2 o las 3 de la tarde hasta las 6, por ejemplo, aproximadamente. Y como todo cierra, pues tú te ves obligado a estar en tu casa, prácticamente no puedes caminar por las calles. Y pues bueno, siento que después de una jornada de trabajo llegas a tu casa, almuerzas y como no puedes salir, ni siquiera puedes abrir una ventana del calor que hace para refrescarte, pues te tomas una siestecilla de unos 20 minutos, 30 aproximadamente. Y por ende esto depende de el clima que haya en ese momento. También siento que otro factor que determina esta práctica es la comida. En España, sobre todo, la comida del mediodía, la del almuerzo, es la más abundante, la más copiosa, ya que por las mañanas suelen desayunar bastante saludable, diría yo, bastante bien. En el almuerzo siempre comen un poco más contundente y en la cena siempre suelen comer algo ligero. Entonces, después de tú estar trabajando, cansado, llegas a casa, te comes un buen plato de almuerzo en condiciones y pues bueno, lo que te apetece es como hacer un reposo para poder realizar una buena digestión. Por estos motivos es que en España se suele tener la costumbre, o se solía tener la costumbre, de echarse una siesta en este horario. También depende mucho de tu trabajo. Por ejemplo, aquí en España hay muchas personas que trabajan en el campo recogiendo naranjas, aceitunas, papas, no sé, lo que sea.
Y siento que esto también es algo que determina, porque imagínate que tú tengas que trabajar durante todo el día. Las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, lo hacen desde muy temprano, desde las 6 de la mañana. Cuando llegas a tu casa a las 2 de la tarde, pues estás reventado. Después de comerte un buen puchero o unas buenas lentejas, lo que sea, lo que te apetece es como que reposar un poco. Independientemente de todo esto que les he dicho y según mi experiencia, en España, más de la mitad de la población no realizan esta práctica. Siento que esto ha quedado un poco como tabú, como de que todos los españoles duermen la siesta, pero yo creo que no es así. De hecho, hay estudios que demuestran que aproximadamente el 60% de la población no duerme la siesta, casi un 20% no lo hace de manera habitual y después el resto es el que sí lo hace, pues habitualmente. Otra también interesante, estuve leyendo que de hecho hay países que están muy por debajo de España en cuanto a las horas trabajadas diariamente. O sea, como que en España se trabajan más horas que en muchos países de Europa, por lo que a veces es un poco complicado que las personas puedan hacer la siesta, porque están más tiempo en sus puestos laborales que en sus casas. Ojo que con todo esto no estoy diciendo que la siesta sea una mala práctica, todo lo contrario. De hecho, yo a veces me he puesto a pensar con este tema y digo, pero a ver, yo en Cuba también realizaba una siesta. Yo recuerdo que en mi época universitaria me tenía que despertar muy temprano para viajar a la universidad, que estaba un poco lejos de mi casa, y allá pues la mayoría de las personas no tienen coche y pues bueno, tenía que ir haciendo autostop, porque en Cuba es normal. Y cuando regresaba a mi casa, tipo 1:30 o 2 de la tarde, almorzaba y me echaba una siesta. Descansaba un poco y después pues continuaba haciendo mis cosas en la casa, estudiaba y tal. Y por lo que yo digo, no solo los españoles echan una siesta, yo creo que todos, si tenemos la oportunidad, lo hacemos. Así que siento que esto es un falso mito que debería dejar de existir, porque la verdad es que yo digo, nos pasamos la mayoría del tiempo imaginando cosas de las personas que al final no lo son. Creo que eso está muy mal del ser humano, creer en cosas que al final no lo sabe, que no los ha comprobado por sí mismo si existe o no, pero bueno, creo que eso es un defecto de la raza humana en general. Y recalco, con esto no estoy diciendo que sea una mala práctica, todo lo contrario, la siesta es beneficiosa hasta cierto punto, es una cosa, yo creo que es saludable, haces tu digestión tranquilamente, pero esto es que todos no tenemos la posibilidad de hacerla porque a veces la vida diaria y cotidiana no nos lo permite. Pero bueno. Quiero saber sus opiniones, qué creen de esto, así que los voy a estar leyendo. Mm, Como siempre les digo, les deseo lo mejor. Coméntame si tú haces la siesta. Yo no la hago, no sé desde cuándo no puedo echarme una siesta, la verdad. Lo extraño bastante, pero bueno, la vida ahora mismo no me lo permite. Así que nada, como siempre les digo, les deseo lo mejor. Un besito grande para todos y nos vemos en el próximo video. Chao.